En la primera parte de este módulo, dedicado a los grandes síndromes dolorosos, vamos a tratar sobre cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias crónicas, esto es, del dolor de cuello y espalda por el que nos consultan nuestros pacientes. Veremos las principales causas que lo producen y repasaremos las diferentes medidas terapéuticas utilizadas en su tratamiento. La cervicalgia crónica es el dolor en la región cervical que puede extenderse al cuello, cabeza y extremidad superior, limitando los movimientos. Cuando este dolor supera los 3 meses de duración, hablamos de cervicalgia crónica. La columna cervical consta de 7 vértebras, las cuales protegen el tallo cerebral y la médula espinal, sostienen el cráneo y permiten que la cabeza tenga un amplio rango de movimiento. La cervicalgia crónica tiene una alta prevalencia, afecta sobre todo a las mujeres, se asocia con otras entidades clínicas como las cefaleas, la depresión, las artralgias, etc. y se da más en profesiones sedentarias y en personas con insatisfacción laboral o mala adaptación a su puesto de trabajo. Existen diferentes clasificaciones del dolor cervical, en función de su duración, de su origen o de sus características. La cervicoartrosis es la causa más frecuente de dolor cervical. Su inicio suele ser insidioso y se acompaña de síntomas variables en intensidad. No siempre la clínica se corresponde con las pruebas de imagen. Otras formas frecuentes de cervicalgia crónica son la cervicalgia aislada o simple, que se limita a la región cervical, el síndrome cérvico-cefálico, que se extiende a la región occipital y o frontal y que es un dolor opresivo, y la radiculopatía cervical, que se extiende al territorio de un nervio periférico. Se caracteriza por ser un dolor lancinante con parestesias. Es importante diferenciar un dolor mecánico de un dolor inflamatorio, de un dolor neuropático. El dolor mecánico no es constante, se asocia a los movimientos y mejora con reposo. No suele despertar al paciente y suele deberse a lesiones por traumatismos o a patologías degenerativas. Al contrario, el dolor inflamatorio es constante, no mejora con el reposo, suele despertar al paciente y se debe generalmente a inflamación articular, infecciones y o tumores. El dolor neuropático es punzante, se acompaña de parestesias y abarca el territorio de un nervio. El diagnóstico de la cervicalgia crónica está basado fundamentalmente en la historia clínica y en la exploración física. Las pruebas de imagen no son imprescindibles en un primer momento. Lo que pretendemos valorar es el grado de limitación que la cervicalgia le provoca al paciente. Dicho grado de limitación puede ir desde un grado 1, con una mínima interferencia en la actividad del paciente, hasta un grado 4 que se asocia a patología grave. Los pasos a seguir para explorar una cervicalgia son: inspección, buscando asimetrías, viendo la curvatura cervical, posturas antiálgicas, atrofias musculares, etc. Palpación, explorando zonas dolorosas, musculatura paravertebral, masas. Movilidad, activa y o pasiva, ver si están limitadas. Sensibilidad, fuerza y reflejos. Existen una serie de maniobras especiales para explorar la región cervical. Las llamadas radiculares provocan estiramiento o compresión de las raíces nerviosas y, si son positivas, indica lesión de las mismas. La radiografía simple anteroposterior y lateral se emplea en alteraciones estructurales. La resonancia magnética nuclear será necesaria si existe clínica neurológica. Hay que insistir una vez más en que con frecuencia los hallazgos no se corresponden con la clínica. Son múltiples y variadas las medidas empleadas para tratar las cervicalgias, desde la reeducación muscular hasta los fármacos, pasando por la rehabilitación y pudiendo llegar hasta la cirugía si fuese necesario. A modo de resumen, se exponen aquí las conclusiones respecto al manejo de la cervicalgia crónica. Continuamos con las dorsalgias.
Entendemos por dorsalgia el dolor originado en las vértebras dorsales. Es menos frecuente que la cervicalgia y la lumbalgia, aunque se suele asociar con ellas. Es también una causa importante de absentismo laboral. A veces, el dolor es referido de órganos tóraco-abdominales. Es importante que distingamos entre un inicio agudo o insidioso. Consideramos que una dorsalgia es crónica cuando su duración excede los 6 meses. Los movimientos del tronco provocan el dolor. Se suele acompañar de atrofia muscular. Aunque la más frecuente es la dorsalgia benigna crónica, hay que pensar en metástasis cuando se producen fracturas osteoporóticas por encima de D6. Otra etiología que no debemos olvidar es el mieloma, que con frecuencia asienta en la región dorsal. Según su mecanismo de producción o su etiología, las dorsalgias pueden ser mecánicas, inflamatorias o referidas. Como en cualquier otra patología, el diagnóstico de una dorsalgia también se basará fundamentalmente en la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias. Cuando exploremos a un paciente con dorsalgia, empezaremos por una inspección visual para observar posibles deformidades, atrofias, posturas antiálgicas, etc. Seguiremos con la palpación en busca de contracturas musculares y puntos gatillo. Y por último, exploraremos la movilidad activa y pasiva. El tratamiento de la dorsalgia estará basado en medidas higiénico-posturales junto con fármacos para aliviar el dolor. Puede ser necesario derivar al paciente a rehabilitación o a la unidad del dolor si éste se hace crónico. Aquí puedes ver las principales normas higiénico-posturales que se deben recomendar a todo paciente con dorsalgia crónica. Continuamos con la lumbalgia crónica. Entendemos por lumbalgia el dolor comprendido entre las últimas costillas y el borde inferior del glúteo. Este dolor puede irradiarse o no a los miembros inferiores, pero no por debajo de la rodilla, en cuyo caso se trataría de una ciática. La lumbalgia crónica tiene una alta prevalencia y una importante repercusión económica. La lumbalgia puede clasificarse según el tipo de evolución en aguda, subaguda y crónica, y según el tipo de dolor en común, radicular o en caso de presentar signos de alarma, pensaremos en la existencia de una patología grave. Nos podemos encontrar ante una lumbalgia inespecífica hasta en el 85% de los casos. Una lumbalgia específica o por patología vertebral grave si existen signos de alarma o banderas rojas que veremos a continuación, o una lumbalgia con afectación neurológica, como es el caso de la estenosis de canal o de la hernia discal. Las banderas rojas a las que hacíamos referencia son signos o síntomas de alarma que nos deben hacer sospechar una patología vertebral grave, y son las aquí expuestas. Como en el resto de las patologías estudiadas, el diagnóstico de la lumbalgia crónica también se basará en la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias. El tratamiento de la lumbalgia crónica se debe afrontar desde diferentes ángulos. Siempre daremos una información clara al paciente, recomendando evitar el reposo más allá de 48 horas y animando a mantener la actividad física siempre que sea posible. Por otra parte, habrá que utilizar fármacos para calmar el dolor, rehabilitación, psicoterapia, etc. y en caso de necesidad, llegar hasta la cirugía. Este sería, en modo de algoritmo, el abordaje del paciente con dolor lumbar crónico. Muchas gracias.